Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de Introducción a Inventor. En este módulo vamos a trabajar lo que es la parte de generación de piezas 3D. Entonces ingresamos a pieza. Entonces vamos a trabajar principalmente lo que son generación de bocetos, extruir y extrusión por revolución. Pero pues, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Vamos a trabajar en base a una brida o a un flanche, como lo que vemos en este momento. Puntualmente vamos a trabajar sobre estas medidas que tenemos del flanche. Yo les comparto esta tabla o el enlace de esta tabla para que puedan trabajar con él. Esta pieza vamos a trabajarla de media pulgada, de medida nominal para la tubería, y estas medidas que están en rojo van a ser nuestra siguiente operación. Todo lo que está en rojo va a ser la primera operación que hacemos. La segunda operación la vamos a trabajar con las medidas de naranja, luego con las de amarillo y por último las de verde. Las de rojo están dadas para todo lo que es la generación del cuerpo en revolución. Las de naranja son para los accesorios. Vamos a tener este accesorio de acá, que vamos a conectar ahí un agujero de 1/4, como lo hice acá. Luego tenemos una descarga para una cara de presión, de alta presión, que es la que tenemos aquí al frente para hacer esta cara. Y lo último son los agujeros donde van cada uno de estos tornillos. Entonces, aquí para leer el plano, pues cada una de estas variables que nos dicen acá va a ser uno de nuestras dimensiones para dibujar allá en el boceto. Primero tenemos A, que es la medida del agujero central. Luego tenemos B, que es el hombro que tenemos aquí por fuera. O D, que va a ser nuestro diámetro externo, el diámetro mayor que tenemos acá. Luego tenemos lo que es C, que es el ancho del flanche, que el flanche va a ser esta partecita de acá. Luego tenemos D, que es el ancho total de la pieza. A continuación tenemos la operación para hacer los agujeros accesorios, los accesorios que son estos dos de acá. Tenemos primero E y F. F que nos va a dar el diámetro del agujero y E que nos da la posición del agujero respecto a esta cara. Luego tenemos ya la descarga, que va a ser esta descarga que se hace acá, que es para elevar la presión cuando se apretan los pernos, y tenemos el diámetro de esta descarga. Y por último tenemos los agujeros, que van a ser los amarres que se ven acá. Entonces tenemos 4 agujeros, tenemos el diámetro donde van ubicados esos agujeros y el diámetro de cada uno de esos agujeros. Aquí hay otras medidas adicionales que son de los elementos de unión y el peso de nuestra pieza. Iniciamos con la primera parte de nuestra operación, va a ser la que está aquí en rojo. Tendremos en cuenta estas dimensiones que, como nos muestra el catálogo, están en pulgadas. Vamos a iniciar con esta parte y aquí vamos a dar entonces inicio a nuevo boceto en 2D. Seleccionamos el plano XY. Aquí vamos a verificar inicialmente en herramientas, parámetros del documento, unidades, que si esté en pulgadas. Aquí puedo cambiarlo a pulgadas. Aplicar, cerrar. Y aquí pues ya me quedó el documento en pulgadas. También pude haber arrancado el documento desde 0 en pulgadas, dando en nuevo y cambiando ahí, seleccionando un documento que ya estuviera o un template que ya estuviera en pulgadas. Aquí entonces la primera recomendación es hacer una línea horizontal, y esa línea horizontal vamos a aplicarle la restricción de unir al centro. Luego damos en Escape y aquí vamos a seleccionar la línea para convertirla en una línea de eje. Ahí ya cambió la forma de la línea, entonces ya tenemos una línea de eje. Como es una pieza en revolución, esto es un paso importantísimo para poder iniciar con la operación. Luego vamos a generar otra línea acá para empezar a darle un primer dimensionamiento a la pieza. Lo primero que quiero dimensionar es el diámetro interior. Entonces de aquí al centro debe tener 0,875, como lo dice el catálogo. Entonces aquí lo digito y ya me empieza a quedar el dimensionamiento de mi pieza. Posteriormente voy a determinar la longitud total de la brida. Esa longitud total es de 1,81 pulgadas.
para la brida de media pulgada. Y por último quiero que esta línea me quede totalmente restringida, entonces le voy a agregar una restricción vertical entre el centro de la línea y el centro de mi pieza, y ya la tengo totalmente restringida. Voy a continuar haciendo la geometría, más o menos un esbozo de la geometría como debe quedar. Entonces va a ser más o menos una geometría así. Aquí para la última parte me acerco al punto y cuando me aparezca esa línea punteada, ya sé que estoy alineado con este punto de aquí abajo y hago el último trazo. Ahora tengo que darle pues las cotas que me hacen falta. Entonces vamos con la cota del cubo. Esa cota del cubo es de 1,5 pulgadas. Aquí se empezaron a montar una cota con la otra, doy en Escape y cuando me aparecen esas cuatro flechitas puedo desplazar la cota para que no quede una montada sobre la otra. Y luego voy a acotar el diámetro más externo, que va a ser este. Ese diámetro es de 3,75 pulgadas o 3 pulgadas y 3 cuartos. Y listo, ya tengo entonces esos dos diámetros, los 10 diámetros o los 3 diámetros más importantes acá. Me hace falta el ancho del flanche. El ancho del flanche lo voy a acotar acá, entre este punto y este punto. Y ese me dice el catálogo que es de 1,5 pulgadas. Teniendo ya estas dimensiones ya acotadas, vamos a dar en terminar el boceto. Y aquí vamos a seleccionar la operación de revolución. Él automáticamente ya me escoge el perfil, me escoge el eje, todo. Pero aquí pues les voy a mostrar cómo se hace esa parte. ¿Por qué? Porque ya hicimos un buen desarrollo de la operación para que él la tomara automáticamente. Entonces aquí aparece en rojo, voy a seleccionar primero el perfil, miren la línea azul que aparece debajo, significa que estoy seleccionando el perfil, hago selección del área, luego me está solicitando que cuál es el eje de revolución, el eje de revolución es el que dibujamos en la parte del medio. Aquí yo puedo hacer varios cambios, puedo cambiar de sentido, puedo cambiar aquí también el ángulo de barrido, voy a cambiarlo por ejemplo a 90 grados, y aquí puedo decirle que sea hacia la izquierda, hacia la derecha, en el centro o que quede una parte hacia un lado y otra parte hacia el otro. Pero de momento pues me interesa es que sea de 360 grados, que sea la vuelta completa. Y pues ahí sí cualquiera de estas opciones sirve y aceptar. Ya tengo entonces la primera parte de mi operación. Segunda operación, que va a ser la que está aquí en naranja, necesitamos esas dimensiones. Para tal caso vamos a hacer la perforación de los accesorios que vienen en el lado radial de la pieza. Entonces vamos, como primera parte tenemos que activar los estilos visuales aquí con esta flechita de abajo y nos va a cargar este icono, luego aquí en la flecha de ese icono y activamos sombreado con aristas ocultas o representación alámbrica, listo, cualquiera de las dos, para que podamos ver dentro de la pieza como si fueran solo líneas. Vamos a activar entonces el plano de trabajo aquí en origen y vamos a activar el plano XZ y vamos a decirle que queremos iniciar un nuevo boceto en ese plano. Vamos a dibujar entonces una circunferencia con un diámetro de 1/4, como lo indica ya las dimensiones, de 0,25 pulgadas. Y vamos a darle las restricciones que nos recomiendan allá, que son desde la cara más ancha hasta el centro del agujero va a tener 0,937 pulgadas. Listo. Nos hace falta hacerle una restricción que quede totalmente alineado al centro. Entonces vamos a darle una restricción horizontal entre este punto y el centro y nos queda ahí totalmente alineado de forma horizontal. ¿Por qué de forma horizontal? Por la forma como está aquí ubicado el plano. ¿Listo? Está rotado. Le damos a aceptar y vamos a decirle ahora que vamos a hacer una extrusión. Ahí él va a tomar directamente ese perfil porque es el único que existe. Aquí en este caso le voy a decir que sean las dos direcciones y que la profundidad acá en este sector donde dice la distancia le voy a decir que sea
completa, listo, que sea un pasante. Entonces va a pasar para la parte de arriba y la parte de abajo, como lo muestra aquí la figura. Le digo que sea de corte, no de adicionar o de unir con otra operación, y le damos en aceptar. Y ya tenemos nuestra segunda parte. La tercera operación es nuestra cara elevada, aquí la que queda justo en medio de los dos flanches. Para ello vamos a iniciar haciendo un boceto en esta cara que tenemos acá, la cara que no tiene hombro. Vamos a hacer una circunferencia desde el centro. Vamos a darle el acotado. Para ello nos dice que ese diámetro es de 1,37 pulgadas. Y vamos a aprovechar el diámetro más externo de la pieza con esta herramienta que dice proyectar geometría y damos en terminar. Ahora para hacer la operación vamos a decir la herramienta de extruir. No nos escoge un perfil puntual porque tenemos varios perfiles. En este caso vamos a seleccionar el anillo. Vamos a decirle que es de corte. Entonces de una vez cambia la dirección. Y la profundidad de corte va a ser un 16avo de pulgada, como nos lo indica el plano. 1/16 podemos marcar y le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestra siguiente operación. Los agujeros que nos dan aquí las dimensiones principales de ellos. Para ello pues vamos a generar nuevamente un boceto. Podemos en esta cara o en la de allá. Aquí con la vista alámbrica pues nos permite fácilmente seleccionar las caras. Entonces en esta cara vamos como primera operación a hacer una circunferencia. Esta circunferencia damos aquí en Escape y seleccionamos esta circunferencia y la transformamos en una circunferencia de construcción. Luego hacemos otra circunferencia para determinar el diámetro del agujero. Aquí selecciono el diámetro del agujero, que en este caso es de punto 562. Lo marcamos, el diámetro del agujero. Y también vamos a marcar el diámetro de posición donde deben ir ubicados los agujeros, que para este caso es de 2,62 pulgadas. 2,62 pulgadas, marcamos aquí el diámetro y les damos la restricción de unirlo desde el centro. Entonces unimos aquí a este borde. Pero para marcar el ángulo, pues yo no puedo dejarlo aquí arriba, que quede unido aquí en la parte de arriba alineado con el centro, o aquí alineado de forma horizontal, porque se van a cruzar los dos agujeros. Y si nos damos cuenta aquí en las imágenes, esos dos agujeros no van alineados con ninguna de las perforaciones, no se deben encontrar. Por tal razón deben de quedar en una posición diferente. Entonces necesito darles un ángulo de posición. Para ello voy a usar la herramienta punto y generar un punto en cualquier lugar de acá. Luego doy en Escape y le doy la restricción horizontal de acá con este punto. Y luego la de coincidencia para que coincida este punto con la circunferencia. Finalmente puedo trazar un ángulo, entonces voy a decirle desde el punto hacia el centro y hasta este nuevo punto vamos a tener un ángulo de 45 grados. Ya teniendo ese ángulo de 45 grados, damos en terminar, quedó totalmente definida mi operación. Doy en extruir, entonces aquí lo primero que me piden es el perfil, ya lo escogió. Luego vamos a decirle la dirección, que va a ser en la otra dirección. Mire, la flechita cambió de aquí para allá. ¿Listo? Necesitamos que sea en esa dirección, que la profundidad sea pasante, que atraviese toda la pieza y que, como dice acá, va a quedar de corte, no para unir. Y le damos en aceptar. Ya quedó la operación. Pero para que me queden los 4 agujeros, selecciono aquí la herramienta de patrón circular. Lo primero que me solicita es cuál es la operación. Selecciono la operación. Luego me dice el eje de rotación. Mi eje de rotación lo puedo definir por cualquier cilindro de la pieza. Entonces voy a seleccionar este cilindro que está aquí más afuera. Son 4 agujeros según allá el catálogo. Y le damos en aceptar. Necesito que sean en los 360 grados. Damos aquí en aceptar. Y ya tenemos nuestra cuarta operación. Espero les haya servido este video tutorial para mejorar sus habilidades y poder cumplir con las actividades que están programadas. Nos vemos en el próximo tutorial.